Vamos en esta mañana a abrir nuestra Biblia en Efesios 6. Ya se lo saben de memoria, ¿verdad? Efesios capítulo 6. Continuamos estudiando la armadura del cristiano. En Efesios 6, versículos del 10 al 18, encontramos nosotros la armadura de Dios. Las instrucciones claras y precisas respecto a que el cristiano se encuentra en una batalla espiritual. Nos encontramos en estado de alerta, nos encontramos en estado de guerra, donde ya dijimos, repito, no hay armisticio, no hay vacaciones, no hay fines de semana en la guerra espiritual. Una de las cosas que yo me doy cuenta cada día más y más en mi vida cristiana es que recuerdo cuando venían las vacaciones y uno dice, ya llegan las vacaciones y a descansar y todo, ¿no? Pero no podemos descansar de la palabra ni de la oración. Yo recuerdo años pasados en mi vida cuando ya viene la Navidad y pues ya descansar y a recrearme, etcétera, etcétera, y sí es bueno descansar y tomar vacaciones. Pero yo recuerdo muy bien que Dios me insistía y me repetía, acuérdate que es en vacaciones donde más debes estar alerta, porque donde menos pienses, salta la liebre. Entonces no podemos confiarnos ya de que pues ya no hay estudios, etcétera, etcétera, sino que en vacaciones, cuando salimos, seguir intensamente de rodillas, seguir leyendo la palabra, seguir memorizando la palabra, seguir metidos en la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Cuando menos nos damos cuenta, vuelvo a repetir, salta la liebre. Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. En los estudios pasados vimos la fortaleza de Dios en el versículo 10, que es en Dios donde nosotros sacamos nuestra fuerza. Vimos en el versículo 11 que hay una armadura que tenemos que ponérnosla toda totalmente. La razón, dice el versículo 11, es para estar firmes, o sea que cuando vienen los ataques de Satanás, cuando vienen los dardos, cuando viene la persecución, cuando vienen las desilusiones, cuando viene el desánimo, si el cristiano no estaba puesto con su armadura, ese cristiano lo opuesto a firme es caerse, o también echarse para atrás. Los soldados romanos tenían que mantener una posición de resistencia. Los centuriones formaban a una legión de romanos que eran aproximadamente 6,000 soldados y les decían, quédense firmes. Y por eso se hizo invencible el ejército romano, porque mantenían posiciones firmes, levantaban los escudos de 2 metros de estatura y resistían cualquier embate del enemigo. No los podían derrotar, porque si brincaban la primera parte de los soldados, la segunda parte los estaban defendiendo, y era invencible el ejército romano. Los romanos no fueron vencidos militarmente, fueron vencidos moralmente. Militarmente, repito, se convirtió en un ejército invencible, y por eso se usa aquí la analogía de un soldado romano, para mostrarnos que militarmente debemos mantenernos firmes, porque es la única ventaja que tenemos en contra del enemigo. En la clase pasada vimos también algo de Satanás, y el versículo 13 y 14, que teníamos que estar ceñidos, y comenzamos con la primera parte de la armadura, que es la verdad. Y la verdad se pinta aquí en la Biblia en el versículo 14 como algo que está enfrente, en el peto, en la parte de enfrente del corazón, y vestidos también con la coraza de justicia. O sea, el cristiano que tiene que ir con la verdad y con la justicia por la retaguardia. La verdad y la justicia tienen que formar parte de nuestra vida diaria. Si tú no caminas en la verdad, si tú no eres real en tus negocios, si tú no caminas en la verdad, si tú no hablas la verdad con tu boca, estás totalmente descubierto a los ataques de Satanás. Si tu vida es una mentira, Satanás está atormentándote, causándote desórdenes nerviosos, alterando tu manera de pensar, y ya te metió hasta la cocina de tu casa. Y la razón es que tu vida es una mentira. No podemos, más que como decimos en el Salmo 15, el que anda en integridad y habla verdad en su boca, el que hace estas cosas no caerá jamás. Vamos en esta mañana, en el versículo 15, a continuar con la tercera parte de nuestra armadura. Y dice el versículo 15, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Los soldados romanos, aunque tuvieran su peto enfrente con su coraza de acero, ya lo vimos la clase pasada, y atrás amarrados también y ceñidos en la cintura para que no se les cayera este peto que traían, de nada le servía al soldado cuando él podía darse cuenta que no traía las botas puestas. Entonces, aunque el soldado trajera cubierto su pecho y cubierta su espalda, ¿qué soldado pueden ver ustedes que salga a la batalla a caminar sin zapatos y sus botas especiales para la guerra? La Biblia usa la analogía de los pies porque en Isaías dice: cuán hermosos son los pies que anuncian el Evangelio o las buenas noticias. La Biblia dice: qué hermoso es que una persona use estas dos piernas que Dios me dio. Gracias a Dios no estoy paralítico, ni tú tampoco, y podemos desplazarnos, podemos ir a los asilos, a la cárcel, a una escuela, al desayuno, a llevar personas, a visitar. Qué hermoso es que una persona use sus dos piernas que Dios le dio, no para ir al Teatro Blanquita, no para dirigirse a la discoteca, no para irse a una cantina, no para irse a una ceremonia religiosa pagana idólatra, sino que usemos las piernas para llevar el mensaje de las buenas noticias que Dios le da al ser humano en la persona de Jesucristo su Hijo. ¿Qué significa calzarse los pies con el Evangelio como parte de nuestra armadura? Ustedes recordarán que en Hechos 1:8, Cristo dijo algo importante: me serán testigos. Me serán testigos cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, la función primordial del Espíritu Santo es convertirnos en personas que no escatimen ninguna cosa por llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo a un mundo necesitado. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos. Entonces el cristiano es la persona, no la que viene aquí a la iglesia, ni la que pertenece a una religión, sino el cristiano es la persona que es un testigo de Jesucristo. La palabra testigo en el griego es la palabra martureo, de ahí viene la palabra mártir. ¿Quién es un testigo? Un testigo es aquella persona que no le interesa su propia vida con tal de hablar de Jesucristo. Ese es un testigo. No le interesa la persecución, no le interesa el que dirán, no le interesa ser segregado, ni marginado de su familia, ni por sus amigos, ni por sus compañeros de oficina. Al cristiano no le interesa absolutamente la opinión del mundo. Por eso es un mártir. Porque si no estamos dispuestos a pagar el precio ahorita en esta vida de hablar de Jesucristo, tampoco estaremos dispuestos a dar nuestra vida algún día por causa de Jesús. Ahora, muy bien, ¿cuál es el mensaje que el cristiano lleva al mundo? Yo he oído cantidad de hermanos que me dicen: oiga, Señor, háblele a mi mamá de Cristo. Ayer en el desayuno hubieran visto las colas de las personas después del desayuno viniendo. Señor Anducin, lo invito a mi casa para que le hable a mi familia. Queremos que vaya a esta escuela para que les hable de Cristo. Y todos los que venían a invitarme eran cristianos. Y a cada uno de ellos le decía: ¿qué tú no sabes compartir el Evangelio? Sí, pero es que usted habla más bonito. Es que no es lo bonito, es la investidura que todo cristiano tiene. Todos tenemos al Espíritu Santo, todos podemos llevar el mensaje. ¿Saben ustedes cuál es el problema? El problema no es hablar bonito o no hablar bonito, sino no conocer el mensaje que tenemos que compartir. ¿Qué mensaje pasado mañana en la cena de Navidad podrías tú levantarte pasado mañana el 24 en la noche, agarrar la Biblia antes de la cena y decirle a tu familia: les pido 10 minutos de su atención? ¿Podrías tú en 5 minutos compartir el Evangelio de Jesucristo? Si tú te levantas pasado mañana en la cena de Navidad y les dices: Dios los ama, peace and love, sean buenos, papá, ya no seas tan borracho para el año que entra, se van a ir todos al infierno si no se arrepienten, etcétera, etcétera. Si tú comienzas a hablarle, y miren, Dios es maravilloso, y Dios es amor, etcétera, etcétera, y todo lo que les digas, si tú no compartes el núcleo, el centro que es el Evangelio, no has compartido a Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? 1 Corintios capítulo 15. Y aquí radica la tragedia de cientos de cristianos que no saben qué decirle a la gente.
Dicen, pues es que no conozco toda la Biblia. Es que no necesitas conocer toda la Biblia para compartir tres verdades que son el centro y el núcleo de nuestro mensaje cristiano. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4. Aquí se encuentra el centro, el núcleo de lo que tenemos que compartir. 1 Corintios 15, del 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, número 1, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Número 2, que fue sepultado. Y número 3, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio de Jesucristo. Tú pasado mañana en la cena no tienes más que decirles, damas y caballeros, tíos, madrinas, compadres, comadres. La Biblia dice, siempre recuerda, di siempre la Biblia dice. Las Escrituras dicen, no digas, dice el hermano Alducin, dice el hermano Pancho, dice el hermano Jorge, dice mi pastor. No, porque la autoridad no es nuestra. Nosotros también decimos lo que la Biblia dice. La autoridad es la Biblia. Lo que nos respalda es el mensaje de la Biblia. Y les dices a tu gente pasado mañana, la Biblia dice, querida familia, que hace 2000 años un hombre moría colgado en una cruz. La Biblia dice que fue sepultado, o sea, que murió realmente. Y la Biblia dice que a los 3 días Dios lo levantó de los muertos. Y por causa de que Él vive, ahora Dios les manda a todos ustedes que se arrepientan de sus pecados y que crean que con la muerte de ese hombre Dios nos perdona los pecados. Que Dios los bendiga. Feliz Navidad. Tan poquita cosa, tan poquita cosa. Pero es que mi tío es intelectual y es doctor en filosofía y letras. La Biblia dice, porque no me presento a ustedes con palabras de elocuencia ni de humana sabiduría, para que vuestra fe no esté fundada en el poder de los hombres, sino en el poder de Dios. La Biblia dice que Dios ha escogido la sencillez de este mensaje, de esta muerte, de esta cruz. En estas palabras del Cristo crucificado se encuentra el poder de Dios. Y cuando tú le hablas en el avión, en el camión, en cualquier parte donde tú estés a la persona, Cristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitado. La Biblia dice que creas en Él y te arrepientas de tus pecados, tú tienes puestas las botas del Evangelio de la paz. Hermanos en Jesucristo, en este año, ¿a cuántas personas le compartieron el Evangelio? No estoy diciendo a cuántas les hablaste de Dios, y que Dios es bueno, y que Dios es amor, y ven para que leas la Biblia. No, ¿a cuántas personas ustedes en este año les hablaron de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, del arrepentimiento de pecados y la necesidad de recibir al Salvador? ¿A cuántas? Si Jesús nos llevara en este año al cielo, ¿qué no sabes que vas a entregar cuentas? ¿No sabes que se nos va a demandar a cada uno de nosotros lo que hicimos con nuestras piernas? Lo que hicimos con nuestra boca, lo que hicimos con nuestras manos, en qué invertimos nuestro dinero, nuestro tiempo. ¿No sabes que viene el tribunal de Jesucristo y que en ese día todos daremos cuenta según lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo? Hermanos, por favor, en este año, arrepiéntanse. Pídale perdón a Dios. Señor, este año he vivido que en mis negocios, que en mi cafetería, que en mi consultorio, que en mi oficina de construcción, y me he dedicado más en este año, el 90%, a preocuparme por mi trabajo, que mi escuela, que mis hijos, que por aquí, por allá. Y a ti, Señor, no te di ni el 10º de mi tiempo. Una sola alma, Señor, no gané en los 92. A nadie he ganado a Cristo este año. Si yo volteo para atrás desde que me convertí, ¿cuántos cristianos ahorita están en una iglesia porque tú les hablaste del Evangelio de Jesucristo? Dice la Biblia, examinaos. Vean ustedes en 2 de Corintios, el último capítulo 13, 2 de Corintios 13, versículo 5, que se nos manda examinarnos. Y ahorita que nos acercamos a fin de año, es necesario que nos examinemos, que analicemos qué estamos haciendo con Cristo, qué hemos hecho el cristianismo, o somos nada más religiosos. Mira, si crees que eres religioso, regrésate a la iglesia católica, regrésate con los mormones, regrésate con las religiones. El cristianismo es un soldado
que necesita compartir a Cristo, necesita enfrascarse en una guerra, necesita acabar el año herido, así con heridas, con balazos, con sangre, vendado. Así acabamos muchas veces el año, de las heridas de la batalla, de los meses pasados, peleando contra los poderes del mal y contra todos aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y es hora que los cristianos ya despierten y que entiendan que no es venir aquí a la iglesia a calentar la silla cada domingo. Esto no es el cristianismo. Tienes que hablar de Cristo, si es que eres salvo. Examinaos, dice el versículo 5, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pruébense a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. La Biblia nos manda que analicemos nuestra fe, que analicemos nuestros motivos, que nos hinquemos hoy en la noche, o mañana, o después de Navidad, o el Año Nuevo, y que hagamos un examen sincero de conciencia, hermanos, para no ser disciplinados por Dios. Dios al que ama disciplina, y al que no entiende, Dios lo hace entender por las buenas o por las malas. Si nos examinásemos, dice 1 Corintios 11 del 30 al 33, si nos examinásemos, no seríamos condenados. Si al tomar la cena del Señor, yo no me atrevo a tomar la cena del Señor porque soy un falso testigo, porque estoy desperdiciando mi tiempo, y le digo, mejor no me la tomo, así me ahorro un juicio de Dios. Pero dice la Biblia que cuando tomes la cena del Señor, te examines si estás en la fe. Cuando nosotros nos convertimos en testigos de Jesucristo, tenemos que testificar. Y un cristiano que no habla de Cristo, en la guerra espiritual, es un cristiano incompleto, porque le faltan las botas. No llegas a ningún lugar. Una de las cosas que más nos protegen de Satanás es hablar de Cristo. ¿Sabías? Cuando un cristiano está en el mercado, oiga, marchantita, le regalo este folleto, ¿usted conoce a Jesucristo? Pues ¿de qué me está hablando, marchante? Pues le estoy hablando que un hombre murió por usted en la cruz y que resucitó, y que Dios dice que usted se arrepiente y que crea que Él pagó por sus pecados. Cada vez que tú hablas de Cristo, los demonios se echan a correr a 50,000 kilómetros por segundo. A los demonios les espanta, porque saben ustedes que traemos a los demonios las 24 horas del día a nuestro alrededor, y cuando el cristiano comienza a hablar de Cristo, le dice el pitirijas al tuercas, ¡vámonos corriendo! Porque odian hablar, este está hablando de Jesús, no, se tapan los oídos, y cuando tú hablas de Cristo y tú testificas de Cristo, Satanás ni se te acerca. Por eso es armadura, por eso es protección, porque el hablar de Cristo nos protege. El que está con la boca cerradota, los demonios lo comienzan a tosigar con pensamientos, y te atosigan, y te oprimen, y te oprimen, y te oprimen, y te oprimen. ¿Por qué? Porque no hablas que Jesús es el Señor. Y para eso nos mandó Dios, para decirle al mundo, Jesús es el Señor. Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 1, no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo, Señor nuestro y Señor de gloria. Porque yo sé en quién he creído y sé que Él es poderoso para guardar nuestro depósito en aquel día. Somos testigos de Cristo. Ahora bien, la persona que no testifica, ¿por qué no testifica? Apocalipsis capítulo 2. Si tú perdiste el tiempo todo este año y no hablaste de Cristo, no te dan ganas de hablar de Cristo, no sabes cómo hablar de Cristo, ¿cuál es el problema? No vamos a dejar nada más aquí, vamos a investigar las causas, porque la Biblia es el mejor libro de terapia espiritual que existe. Y la Biblia dice en Efesios 2, Apocalipsis capítulo 2, a la iglesia de Éfeso, en el versículo 4, Cristo le dice a esta iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si ustedes leen el versículo 2 y 3, vamos a leerlo. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, has cargado el sonido, has puesto la alfombra, has lavado las ventanas, has repartido folletos, y no has desmayado. Vean, 9 cosas que cuando las oye, en ese momento el cristiano dice, gracias Señor, gracias, gracias. ¿Cuántas cosas son alabanzas? Y de repente, pero,
hay un pero. Contra esas 9 cosas hay una sola, fíjense, hay una sola que las 9 cosas son derrumbadas. Y esa sola cosa que Cristo tiene contra esta iglesia es que a pesar de todas estas 9 cosas, las 9 cosas no sirven absolutamente para nada mientras nosotros hayamos perdido nuestro primer amor. Y le dice Cristo a esta iglesia en el versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Número 1. Número 2, arrepiéntete. Y número 3, haz las primeras cosas. Pues si no, vendré pronto y te quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. La persona que no habla de Jesucristo, la persona que no trae las botas, es la persona que ha perdido su primer amor, que ha dejado de estar enamorado de Jesucristo. La Biblia dice que es grave, al grado que Dios te dice, si tú en el 91, antes que acabe una semana el año, si tú no te arrepientes de que ya no me amas con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todas las fuerzas de tu mente, aunque trabajes, aunque vayas al desayuno, aunque cargues el sonido, aunque seas diácono, dice Dios, no me importan las obras que hagas, lo que más me interesa es tu corazón, tu amor hacia mí, el que tú te levantes y estés inmediatamente elevando tu alma y buscándome, dice el Señor. ¿Qué no sabes, dice Dios, que cada vez que te levantas te estoy esperando? ¿Qué no saben que tengo hambre de ustedes, dice Dios? ¿No saben que mi espíritu los anhela celosamente, dice el Señor? ¿No saben que fuimos creados, 1 Corintios 1:9, para tener comunión con su Hijo Jesucristo? ¿No saben ustedes que primero es la comunión y después es el servicio? Repito, primero es la comunión, después es el servicio. Primero oro, primero me acerco a Dios, primero me meto a la palabra y después el resultado de todo eso son mis obras. Pero si me pongo a hacer obras sin comunión, he perdido mi primer amor porque estoy haciendo las obras en la carne y no como resultado de mi comunión con Jesucristo. Quitar el candelero de su lugar, dijo Cristo en Mateo 5, ustedes son la luz del mundo. Un candelero, dice Cristo, no se pone debajo de una mesa, se pone arriba de una montaña, de una mesa, porque mientras más alto esté la luz, más el campo de acción es iluminado. Mientras más alta la luz, más brilla dentro del cuarto. Mientras metas el cerillo debajo de la mesa, todo el cuarto permanece en tinieblas. Quitar el candelero significa lo siguiente, no significa perder la salvación, significa perder nuestro testimonio. Y Cristo dijo que un cristiano que ha perdido su testimonio no sirve para nada más que para ser pisado y hollado y burla de los hombres. ¿Cuántas personas en este año se burlan de ti? Ese cristiano de veras, mi vecino, esa la cristiana, ese cristiano, eres la burla, te pisotean, saben que fumas, saben que tomas, sabes que hacen eso, eres el hazme reír, eres como Sansón, se convirtió en un payaso de los filisteos, le sacaron los ojos, el pecado nos saca los ojos, el pecado nos ciega, el pecado nos convierte en payasos del mundo. Ni tu propia familia ya cree en ti. ¿Por qué? Porque has perdido tu primer amor. Dios ha quitado tu candelero, ha quitado tu testimonio, y dice la Biblia, si no te arrepientes y haces las primeras obras, quitaré tu testimonio, el poder para testificar. ¿Por qué en este año no pudiste hablar de Cristo? Simplemente porque vivías posiblemente en pecado. El pecado es lo único que nos roba el poder para hablar de Jesucristo. Un cristiano lleno del Espíritu Santo habla de Jesucristo. Un cristiano en pecado no tiene palabras, le da vergüenza. Hay 1001 razones por las cuales no le hablaste a tu comadre ni a tu vecina de Jesucristo, por el pecado de tu corazón. Y dice la Biblia que la protección contra Satanás es las botas del Evangelio. Ponernos las botas y salir a caminar llenos del Espíritu y decirle al mundo, Jesús es el Señor. Número 2, Efesios 6:16. Y la cuarta parte de nuestra armadura, dice el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
aquí encontramos algo que es de una importancia particular en relación a todas las demás partes de la armadura. Quiero que observen en el versículo 16 dos palabras: sobre todo. ¿Ya lo vieron? O sea, sobre todas las piezas, está diciendo el Espíritu Santo, hay una que es la más importante. Sobre todas estas cosas, tomen ustedes el escudo de la fe. Y dice la Biblia, en el versículo 16, que la fe es la única parte de la armadura que puede apagar, escuchen, todos los ataques, los hechizos, los conjuros, las opresiones, los desórdenes nerviosos, todo, absolutamente todo lo que Satanás me lance a mi vida puede ser detenido, desviado con la fe. El escudo que los soldados romanos usaban era un escudo que medía 2 metros de altura. Y hagan de cuenta que al soldado se le perdieron las botas, se le cayó el peto, se le perdió la espada. Ahora sí que en el último de los casos, lo único que puede es, si él tiene ese escudo y se esconde detrás del escudo, va a aguantar por un rato muchos embates del enemigo. El escudo de la fe, vean ustedes en Primera de Pedro 1:5, Primera de Pedro 1:5, la importancia que la Biblia le da a la fe. Y vamos a continuación, después de esto, a definir la fe cristiana. Dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5 al versículo 7, Primera de Pedro 1, del 5 al 7, que sois guardados, protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Esto nos explica que no todos los cristianos están protegidos por Dios. ¿Está claro? Lo que nos protege, lo que pone en acción las murallas de Dios, lo que hace que la cúpula de Dios automática comience y nos rodee y se forme como un cerco alrededor de nosotros, lo que pone en operación la protección de Dios es la fe. Somos guardados por el poder de Dios, y lo que pone en acción el poder de Dios, dice la Biblia, es la fe. Y vean la importancia de la fe. Dice la Biblia en el versículo 5, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba, ¿qué cosa? La Biblia dice, mis queridos hermanos, que la fe es tan preciosa, la fe es tan poderosa, que tiene que ser puesta a prueba. Todas las pruebas que tú tuviste en 1991, sin ninguna excepción, si te faltó trabajo, si te faltó dinero, si te abandonó tu esposo, si tu hijo se fue de la casa, si quebró tu negocio, no importa qué prueba atravesaste, tu fe estaba siendo probada y purificada. Si las pruebas que vinieron a ti en este año, te desanimaste, te desalentaste y ahorita te encuentras amargado, si hay alguien en esta mañana que está amargado, resentido por algo, una prueba del pasado de este año, lo único que demuestra es que tu fe no fue hallada pura. Solo aquellos que en el momento de la prueba siguieron confiando a Dios y siguieron alabando a Dios, después de la prueba siguen estando contentos, pasaron la prueba de la fe. ¿Recuerdan ustedes cuando los 3 jóvenes amigos de Daniel fueron echados en el horno de fuego? Dice la Biblia que vino el rey y les dijo, calienten 7 veces más el horno. pero así,
caliente no, 7 veces más el horno. Y los introducen al horno de fuego. Y por afuera ven que dentro del horno había una cuarta persona que el rey no había echado adentro. Y se paseaba una cuarta persona junto con los jóvenes. Y los sacan a los jóvenes del fuego y ni siquiera los botones, ni el pescadito que traían aquí, ni la corbata de Sanborns, olía a humo. Y esto nos muestra solamente el principio, que todo aquel que pasa las pruebas con Jesucristo dentro del horno, después de la prueba, no le queda ninguna cicatriz de la prueba. Pero si tú pasas la prueba sin Jesucristo, al salir del horno sales oliendo a humo, sales amargado. Hasta la cara tienes de carbón. Dice pues el versículo 7 que una vez que nuestra fe es sometida a prueba, se clasifica la fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba como fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La Biblia dice que el oro, que no es tan valioso como la fe, tiene que ser puesto bajo el fuego y tiene que ser purificado. El oro se funde y se le quitan las escorias, y una vez que el fuego quita las escorias, queda el oro puro. Pues si el oro, que es precioso para nosotros, tiene que pasar ese proceso, dice el Espíritu Santo, cuánto más nuestra fe, que nuestra fe es lo más precioso que Dios nos ha dado. Ahora, muy bien, ¿qué cosa es la fe? La fe es lo siguiente, en términos muy sencillos. La fe es confiar en Dios cuando las pruebas y circunstancias nos empujan a hacernos creer que no podemos confiar en Dios. Otra vez, la fe simplemente es confiar en Dios en medio de circunstancias que nos hacen creer que no debemos confiar en Dios. Un ejemplo, Abraham y Sara, nuestros padres de la fe. Abraham, vas a ser papá. Papi, gracias Señor. Tenía 75 años Abraham cuando recibió la noticia. Y de repente pasan los 80, los 85, los 90, los 95, y Sara llega también casi a los 100 años, y dice la Biblia que se le pasa el tiempo de dar hijos a Sara. Actualmente es los 40 años, ¿verdad? Dicen que ahorita en nuestra época, creo que ya pasando los 40, 45 años, una mujer que se embaraza es peligrosísimo. Pueden tener hijos mongoloides o con problemas de genes. Por eso las mujeres tienen que tener sus hijos antes de los 30, 35 años de edad. Es la mejor época para tener hijos. En aquella época creo que era el 90. Total que Sara, nada, ¿verdad? Y en ese momento Dios les ha dicho van a ser padres. Fíjense, las circunstancias le decían a Abraham y a Sara, de acuerdo al ginecólogo, mi querido Abraham, y de acuerdo al hospital humana que llevamos a tu esposa Sara, dicen los ginecólogos que no hay ninguna razón ni ginecológica, ni científica, ni biológica, ni física para que ella sea mujer. Y tú menos, tú ni de chiste. Ya estás pasado totalmente. Sin embargo, vean Romanos capítulo 4, que nos explica la fe de Abraham. Y dice Romanos 4, versículo del 18 en adelante, esta es la más grande ilustración de la fe. Es la más grande ilustración de la fe de toda la Biblia. Romanos 4, 18 en adelante. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Número 1, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Vean ustedes que cuando te dice tu jefe de trabajo, ya no tiene trabajo, y tú crees que él es la última palabra, puedes llegar a tu casa, ay mi vida, no tengo trabajo, ya no vamos a comer. En ese momento vas de tu trabajo en el periférico en tu coche, gracias a Dios Padre porque todo contribuye para bien, me acaban de correr del trabajo, pero en ti Señor estoy vivo y en ti tengo la victoria Padre Santo, y en lugar de debilitarte, y ay la autocompasión y la autolástima, y ya me corrieron y qué vamos a hacer, Señor gracias te glorio porque eres el todopoderoso El Shaddai, y comienzas en lugar de debilitar, comienzas a fortalecer tu fe.
Nosotros tenemos la capacidad, nosotros tenemos la decisión, el libre albedrío de poder hundirnos y desguanzarnos todos, o levantar y pues que Jesucristo nos resucitó. ¿Qué no dice la Biblia? No te dejaré ni te desampararé. Entonces, ¿por qué nos portamos cobardes? ¿Por qué? No se debilitó en la fe, dice, al considerar su cuerpo. No fue al espejo y, mira, Señor, qué arrugotas y toda se me está cayendo, ya sexualmente no puedo hacer nada, mi esposa tampoco. Él no vio su cuerpo, él vio a Dios que le dijo, vas a ser padre. Pero mira mi cuerpo, vas a ser padre. Mira, Sara, que vas a ser padre. Pero cállese la boca. Cállate, porque Dios lo dijo. Mi novia me dejó. Cállese la boca. Te voy a mandar otro panquecito marinela mejor. Ahora, ¿me crees o no me crees? Dice Dios. Y aquí está toda la situación, hermanos. O creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que las promesas de Dios son sí, el amén, o estamos viviendo igual que las demás personas, sin fe y sin esperanza. Si creemos a Dios, tenemos que actuar conforme a lo que creemos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Abraham, dice la Biblia, que cuando vio su cuerpo en el espejo, no se debilitó. Y dice el versículo 19, fíjense, dice, estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Y además de esto, para agregarle todavía más, la esterilidad de la matriz de Sara, por si fuera poco. Dice el versículo 20, número 2, tampoco dudó. Gloria a Dios, aleluya. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y el cristiano que tiene esa confianza en Dios, el cristiano que alaba a Dios, que cree a Dios, nunca te dejaré, nunca te desampararé, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, no tengas miedo, esfuérzate, sé valiente, nadie te podrá hacer frente durante todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, he aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, he aquí yo vengo pronto. El cristiano que cree eso es el cristiano que vence. Es el cristiano que tiene un castillo, tiene las murallas chinas a su alrededor de protección. Porque la fe es nuestro escudo. Cuando todo falla en tu vida, y cuando dices, no, esto ya no tiene solución, y esto no tiene solución, y te avientas al suelo, mi hermano, y bajas el escudo de la fe, lo único que apaga los dardos de Satanás, cuando tú llegas a este punto en tu vida, no tienes absolutamente ninguna esperanza ni protección de Dios. Estás out, estás descalificado, estás derrotado. Y de ahí en adelante vivirás derrotado yo no sé cuánto tiempo, pero las iglesias están llenas de cristianos tirados en el suelo que no tienen el escudo de la fe. Ya no creen a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Padre, porque todas tus instrucciones son con el propósito de fortalecernos, de levantar las armas, de cobrar conciencia que estamos en una guerra donde el enemigo nos acecha día y noche. Y no podremos enfrentar esta guerra si no obedecemos y creemos con todo nuestro corazón que hay una armadura de Dios. Es imposible en la vida tener gozo y paz y armonía viviendo en la mentira. No es posible vivir protegido sin la justicia, engañando, cometiendo fraude a amigos, a empleados, explotando trabajadores, siendo injusto contigo. No podemos tener la armadura. No podemos, Padre, tampoco vivir sin entender que tenemos una vida nada más. Y esta vida es para decirle a la gente, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a una cruz hace 2000 años a dar su vida y su sangre por nosotros. Lo enterraron,
Y a los 3 días el Padre que está en el cielo le levantó de entre los muertos. Y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Por tanto, Dios ahora manda que se arrepientan y que crean que Jesucristo vive y que Él es el varón a quien Dios designó para juzgar al mundo algún día. Es importante que entendamos que si no te creemos, Padre Santo, no tenemos protección contra Satanás. Satanás odia que un cristiano crea en tus promesas, que se aferre a sus promesas en contra de las circunstancias, en contra de todo aquello que el mundo le dice no es cierto. La fe vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y nuestra fe es más preciosa que el oro. Y tenemos que recordar que el justo por su fe vivirá. En esta mañana hay muchas personas que viven como ovejas descarriadas, sin pastor. Hay cristianos que han desperdiciado tanto su tiempo y el día de la paga se acerca. Arrepiéntanse. Comiencen a hacer las primeras obras. Recuerda cuando te convertiste a Cristo, cuánto gozo había en tu vida. No te dio vergüenza decirle a tus amigas, a tus amigos, soy de Cristo. No te avergonzaste en las Navidades pasadas. A todos tus amigos decirles lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz. ¿Cómo nos podía dar vergüenza cuando Él dio su sangre por nosotros? En esta mañana, yo le pido que cualquier persona que no tenga a Jesucristo lo invite a su corazón por primera vez. A lo mejor ya habías venido a la iglesia, pero de acuerdo a la Biblia, ni siquiera eres cristiano. A nadie le has hablado de Cristo, pero te dices de la boca para afuera. Y Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, no todos los que me dijeron soy cristiano, entrarán al reino de mi Padre, sino los que hicieron mi voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Que hablemos de Cristo, que testifiquemos de Cristo sin vergüenza, con denuedo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de amor, de poder, de dominio propio, para que acabemos tal vez en un coliseo romano, en el medio de las fieras, sin vergüenza de seguir diciendo con un león enfrente, Jesucristo es el Señor. Y a los cristianos en esta mañana, que han vivido lejos de Dios, que están convirtiendo el cristianismo en algo automático, en algo religioso como los fariseos, arrepiéntanse, regresen a su primer amor, porque si no Dios en el 92 les quitará el candelero y vas a recordar cuán amargo y cuán triste es haber dejado a tu Dios. Has cavado cisternas de agua seca, has cavado pozos que no contienen agua, has abandonado a tu Dios y separados de Él nada podemos hacer. Las personas que en este momento quieran invitar a Jesucristo a su vida por primera vez, ahí desde su lugar, dile lo siguiente a Dios: mi Señor y mi Dios, en esta mañana me arrepiento porque yo creía que era cristiano, pero nunca he hablado de ti, nunca he ganado un alma, no recuerdo a alguien en este año que ya asista a una iglesia por causa de lo que yo le conté acerca de ti. Padre, mi vida no tiene poder y me arrepiento de mis pecados, me arrepiento porque ya no estoy enamorado de ti. Perdóname. Creo que Jesucristo murió en esa cruz en mi lugar y pagó con su sangre para que yo ya no viviera para mí mismo, sino para aquel que vive por los siglos de los siglos. Ahora te pido, Señor Jesús, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te abro mi vida y haz de mi vida según lo que tú quieras. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Capacítame, fortaléceme. Quita todas mis ambiciones personales, mis metas ambiciosas y codiciosas para mi beneficio, y hazme consagrarme más y más a ti. Señor, renuévame, transfórmame, cámbiame, dame otra dirección en mi vida, otro propósito. Hazme que quite mis ojos de mí mismo, de mis posesiones y de todo lo que no vale a tus ojos, porque desnudos hemos venido y desnudos nos hemos de ir.
Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Padre, te alabo y te bendigo en esta mañana, porque eres mi Dios y mi Salvador, en Cristo Jesús. Amén.